Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con el tema de Apocalipsis. Estamos viendo Apocalipsis número 10. Y bueno, seguimos con el séptimo sello, seguimos con la sexta trompeta y vamos a hablar el día de hoy de los 7 truenos. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 10 a partir del capítulo 1, del versículo 1, perdón, y vamos a leer. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, pues ya vimos acerca de lo que, de las características de este ángel. Ya vimos pues que descendió, que era otro ángel, que era fuerte, que estaba envuelto en una nube. Todo esto ya lo vimos. Bueno, no fue la semana pasada, fue hace 15 días. Vimos entre las características que su rostro era como el sol, y hablamos también de que cuando uno está en la presencia de Dios, en comunión con Dios, el rostro resplandece. Entonces esto es lo que pasa con este ángel, su rostro resplandece. Ustedes pueden consultar el audio anterior para saber un poquito más de esto. Y luego vimos que sus pies eran como columnas de fuego, que también hablamos del tiempo de prueba que viene sobre la humanidad, más prueba, más de la que ya hay. Y hablamos de este juicio que el Señor está mandando a través del fuego. Nuevamente les recomiendo que si no lo han escuchado el audio anterior, lo escuchen. Y vimos que el ángel pone su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, en señal de que todo le pertenece a nuestro Dios. También vimos que cuando clama, se oye como un rugido, y ahí es donde vamos a continuar, porque nos dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, allí precisamente en donde nos quedamos la vez pasada, en el rugido del león, donde vemos cómo comparamos, ¿no?, la diferencia entre el rugido de nuestro Señor y con el león rugiente, y vemos cómo este ángel no es Jesús, pero trae el mensaje de Jesús. Por eso dice que ruge como si rugiera un león. Trae el mensaje que nuestro Señor Jesús le da para decirlo a los seres humanos, pero en realidad no a todos los seres humanos, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver, fíjense. Nos vamos a regresar un poquito porque ya íbamos en el versículo 4, pero nos brincamos esta parte. En el audio anterior no hablamos del librito. Vamos a hablar un poco de este librito, y realmente vamos a hablar poco porque más adelante vamos a hablar un poquito más de este librito que tiene el ángel en su mano, y que después posteriormente le da este librito al apóstol Juan, pero eso lo vemos después. Ahorita vamos a ver
que dice que en su mano tenía un librito abierto, y esto es importante, es importante. Dice que él tiene el librito abierto y después pone su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra y clama. Y vienen los 7 truenos, que es básicamente de lo que vamos a hablar todo el día de hoy. Entonces, vamos a ver qué pasa con este librito. Es importante que entendamos que el librito es palabra de Dios. Algunos han dicho que se trata de un libro diferente y viene la discusión entre que si se trata del rollo de los siete sellos, otro librito diferente, o que si es el mismo librito del que vio Ezequiel. Realmente lo que nos trata de decir el Señor al decirnos que había un librito que en realidad es un pergamino, la palabra griega que usa el apóstol Juan para decir librito es bibliaridion. Pequeño pergamino, lo único que nos está diciendo el Señor en esto es que representa palabra de Dios, que lo que dice el ángel o lo que dice Juan no venía directamente de ellos, sino que ellos solamente eran transmisores del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues la palabra de Dios. Entonces, cuando lo llaman librito, no está diciendo que sea menos importante, no está diciendo que se trataba de algo diferente a todo lo demás que hemos estudiado. Entonces, conforme vamos viendo en la palabra de Dios, por ejemplo, todos los libros, los 66 libros que conforman la Biblia, es palabra de Dios, aunque sabemos que no todos los 66 libros hablarán exactamente de lo mismo, aunque todos son cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje principal de la Biblia es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez vamos a ver, por ejemplo, en Génesis, que nos habla de la creación, Apocalipsis ya nos está hablando de los últimos tiempos, las cartas de Pablo son doctrinales, nos habla un poco de historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque todo es cristocéntrico, no todo habla exactamente de lo mismo. Y pasa lo mismo en esta ocasión. Vemos que el apóstol Juan ve ahí en el capítulo 5 el rollo sellado, que es palabra de Dios, y el Señor va revelándonos su palabra. Poco a poco nos va enseñando. Pues mira, en el capítulo 5 nos dice acerca de que ve un rollo. En el capítulo 6 nos dice que quién será digno, y entonces tenemos la visión del Cordero. Y después se viene revelando poco a poco cada uno de los sellos, donde la misma palabra de Dios solita va explicando de qué se trata cada sello. Entonces, después nos dice, por ejemplo, que ve que el ángel trae en su mano un librito, y entendemos que seguramente no se trata de los mismos sellos, no está hablando del mismo tema de los sellos, pero igual es palabra de Dios. Ahora, que aquí hay un misterio. Nosotros no podemos saber qué dice este librito, ahorita lo vamos a ver, pero entendemos que es palabra de Dios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de otro librito que también aparece en la palabra de Dios y donde podemos aprender más también acerca de este librito. Entonces, la palabra de Dios lo llaman librito, les digo, porque se trata de un pequeño pergamino, no porque diga algo menos importante. No está diciendo eso, está diciendo que es un pequeño rollo. Y también que tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención en que dice que se trata de un librito abierto. Entonces se hace una diferencia entre el rollo de capítulo 5 al librito o al pequeño rollo, que ahorita está abierto, y mientras que el rollo estaba cerrado, que al final de cuentas se abre, ¿no? Porque el Señor, el Cordero, es digno de desatar sus sellos, y Él es el que va quitando cada sello, paso por paso, cada que un ángel pues va hablando y predicando y pregonando la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver, les decía, vamos a hablar acerca de otro librito que también aparece en la palabra de Dios. Aparentemente no les voy a cortar la idea, pero no, la intención es esa. Quiero solamente leerles unos versículos porque más adelante vamos a retomar esta cita paralela.
Entonces no quiero adentrar mucho en este punto, solamente quiero hablarles de lo que significa este rollo o este pequeño rollo abierto. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Ezequiel, en el capítulo 2 a partir del versículo 9. Me voy a esperar un poquito para que ustedes, hermanas, vayan a sus Biblias y me acompañen en la lectura, por favor. Solamente vamos a leer estos 2 versículos. Les digo que en realidad quisiera leerles los 2 capítulos de Ezequiel, y sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer después, porque después va a ayudarnos mucho también en lo que vamos a profundizar en los siguientes versículos. Pero bueno, vamos a leer. Versículo 9, dice así: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ahora, ¿por qué escogí esta cita? Y de hecho les estoy ahí enfatizando la parte final del versículo 10. ¿Qué era lo que había en este librito? Pues aquí, dándoles un poquito de contexto de esta cita bíblica, el profeta Ezequiel tiene una visión donde también a él se le deja ver un rollo, un libro, y de igual manera él también lo ve abierto, y él sí nos especifica qué es lo que se alcanza a leer, ¿no? En ese rollo. Ahora les decía, ¿qué podemos aprender? Bueno, pues que el apóstol Juan también ve un libro, un pequeño rollo abierto, y que seguramente se los puedo asegurar que por todo lo que hemos estado estudiando, por lo que vemos antes del capítulo 10 y lo que veremos después del capítulo 10, les digo que se tratan de igual lamentaciones, endechas y ayes de la humanidad. Entonces, por eso les quería leer este versículo, el versículo 10. Ezequiel nos escribe, nos relata, el apóstol Juan no nos dice que había escrito en este libro, pero les decía, por lo que vemos, o sea, deducimos por lo que está pasando en los capítulos anteriores y por lo que va a pasar en los capítulos siguientes, entendemos que también se trata de grandes lamentaciones y de muchos ayes, muchos. ¿Por qué? Porque vienen más catástrofes. Específicamente, fíjense, nuestro Dios quiso, porque Él es Dios, porque Él es soberano, Él quiso explicarnos y quiso dejar escrito lo que cada uno de los sellos que estaban en el rollo que estaba sellado y que luego fueron desatados los sellos, decía. Y ya hemos visto, ya vamos ahorita en el 7º sello, ¿no? Donde ya empezamos una nueva lista, que son las 7 trompetas. Y ya estamos ya en la 6ª trompeta. Y parece que aquí empieza una nueva lista, ¿no? Parece que empieza una nueva lista, porque si nosotros nos regresamos un poquito, nos vamos al versículo 3. Después de que vimos que el ángel tenía un libro en su mano y que está abierto, y como les digo, tomé la cita de Ezequiel para que viéramos que se trataba de lamentaciones y de ayes. Por eso tomé esa cita, y les digo que sí vamos a leer el capítulo completo, de hecho 2 capítulos completos los vamos a leer para que podamos ver un poquito más de la experiencia que vivió Juan en cuanto a este librito y la que vivió Ezequiel, que realmente parece muy igual. Por eso es una cita paralela. Parece muy igual. El Señor a veces permite que haya acontecimientos muy, muy similares como para profetizar lo que pasará en el futuro. Ezequiel vio una visión que en el futuro, muchos, muchos años después, iba a ver el apóstol Juan algo similar, ¿no? Similar, digo. También recuerden que el apóstol Juan ve la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Ve los 4 seres vivientes, estos 4 querubines que están alrededor del trono de Dios, y que esa misma visión también muy similar la tenemos con Ezequiel en un verso paralelo, cuando él también ve la gloria de Dios. Entonces, el Señor escogió a Ezequiel para ver algo que el apóstol Juan vería después. Entonces, por eso podemos tomar la cita de Ezequiel 2, versículo 9 y versículo 10 para tratar de entender un poquito lo que Juan estaba viviendo. Podemos tomar estas 2 citas de referencia para estudiar la una como la otra.
Entonces tenemos aquí que en el versículo 2 el ángel tiene un librito abierto que, como ya vimos en Ezequiel, pues tiene lamentaciones, tiene endechas, tiene ayes, y después pues ya sabemos que él pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo. ¿Para qué, hermanas? Recordemos, para decir que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que como a él le pertenece la tierra, entonces viene un juicio, porque recuerda que sus pies son como columnas de fuego. Y esos pies como columnas de fuego, que el fuego, que es la prueba, lo que prueba de qué estamos hechos, se va a poner sobre el mar y la tierra. Nada va a escapar del juicio de Dios. Y entonces viene este rugido, como rugido de león que sale del ángel, como rugido de león, acuérdense, haciendo, también hablamos de esta parte que un león ruge para reclamar su territorio o cuando va a cazar una presa. Y decíamos, bueno, Satanás ruge o anda como león rugiendo todo el tiempo, jamás deja de rugir. ¿Por qué? Porque siempre está al acecho y siempre quiere, pues, atacar a una presa, ¿no? Tener una víctima. Pero nuestro Señor no, nuestro Señor ruge con toda autoridad y solo lo hace, digámoslo así, una vez y todo cae ante su presencia. También vimos la cita de Génesis 49, donde decíamos que el, el Señor es como ese león que ya una vez que terminó su obra puede, dice ahí en la profecía de Judá, como un león que se encorva, que se echa y ya descansa, ¿no? ¿Por qué? Porque su obra ha sido terminada. Y nos dice la palabra de Dios que ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado? Porque Él ya terminó su obra. Bueno, este es un paréntesis nada más. Entonces aquí fíjense, este clamor, este rugido o este sonido fuerte suenan como 7 truenos. Y les digo, parece que entonces en la sexta trompeta se inician otra lista. Aunque sabemos que en la séptima trompeta, perdón, se va a iniciar otra lista. En la sexta aparentemente también, pero aquí tenemos un pero. Tenemos un pero con estos 7 truenos. Bueno, primero quiero decirles que estos 7 truenos son un mensaje, siguen siendo palabra de Dios, así como los 7 sellos tuvieron un mensaje, las 7 trompetas tienen un mensaje, las 7 copas de ira que todavía no estudiamos van a tener un mensaje. Lo mismo, de igual manera, los 7 truenos tienen un mensaje. Es un mensaje dividido en 7. Y recuerden que todas las veces que hemos visto el número 7 se trata de algo completo, algo que está terminado, como cuando nuestro Señor hizo el mundo, la creación, en 7 días. 7 días fueron suficientes, en 7 días Él terminó. El día séptimo es el día de descanso y se incluye dentro de los días de la creación, el día 7. Entonces, de igual forma, aquí tenemos un mensaje dividido en 7, 7 truenos. Nos especifica Juan, y cuando él rugió o cuando él clamó, se oyeron 7 truenos. Es un mensaje de nuestro Dios, es palabra de Dios, pero aquí les digo, estamos en un pero, no les expliqué el pero. Y el pero, luego lo tenemos en el versículo 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Entonces, antes de que vayamos otra vez al pero, voy a poner otro paréntesis. ¿Había un mensaje en estos 7 truenos? Sí. ¿Era claro el mensaje de estos truenos? También. También. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que Juan escucha los 7 truenos y va a escribir. ¿Cómo va a escribir si no entendió nada? No, si él iba a escribir es porque entendió. Entonces, cuando Juan escucha estos 7 truenos, otra nueva lista, yo creo que él dijo, ok, empezamos de nuevo otra lista, ¿no? Y iba a empezar a escribir lo que escuchó de estos 7 truenos, porque sí lo entendió. Sí entendió el mensaje de los 7 truenos. Y vuelvo a regresar. Esta profecía o esta palabra tiene un pero.
que todavía no lo leo. Esta profecía fue revelada al apóstol Juan. Sí fue revelada al apóstol Juan y volvemos al pero. El pero es que a nosotros no nos fue revelado. Por eso les repetí, hay un pero, hay un pero, hay un pero. ¿Por qué? Porque sí hay una profecía, sí hay un mensaje, sí queda claro, pero a nosotros no nos fue revelado. Voy a leer la segunda parte del versículo 4. Dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces aquí está el pero, fíjense, el pero se encuentra en la segunda parte del versículo 4. Pero, o sea, dice el versículo 3, pues es que el ángel clamó y se oyó como rugido de león y salieron 7 truenos, ¿no? Después dice, Juan entendió, Juan escuchó y Juan entendió el mensaje. ¿Qué dijeron estos 7 truenos? Juan estaba a punto de escribirlo cuando viene esta situación que desde el cielo se oye una voz. ¿Y qué voz podría haber sido esta desde el cielo? Pues la mismísima voz de nuestro Señor, hermanas. La voz que se oye del cielo es nuestro mismo Dios dándole una indicación al apóstol Juan que le dice, no, no Juan, sella las cosas que has oído. Lo que dijeron los 7 truenos, no lo escribas. Esto va a quedar sellado. ¿Cuánto tiempo, hermanas? Pues al menos mientras estemos aquí. No sé si el Señor cuando lleguemos ante su presencia nos quiera revelar lo que dijeron estos 7 truenos. No lo sé, no tengo idea. No sé si en los planes de Dios, no sé si Él quiera decírnoslo. Si no nos lo quiere decir, yo creo que no pasa absolutamente nada porque al final de cuentas el propósito de todo esto es la salvación. Entonces, no podemos saber el mensaje de los 7 truenos. Dice la palabra de Dios que, ahorita les leo la cita. Dice que lo secreto es de Dios, ¿verdad? Y lo revelado es para nosotros. Ahorita les leo exactamente la cita. Entonces, hay que entender algo que nos debe de quedar muy claro, muy, muy claro, hermanas. Esta profecía no nos fue dada a nosotros, a nadie. A nadie, humanamente hablando, no existe ser humano que sepa lo que dijeron estos 7 truenos, a excepción de lo que Juan escuchó. Juan fue el único ser humano que logró escuchar este misterio revelado. Entonces quiere decir que por voluntad de Dios, Él no quería que nadie, ni la iglesia, ni ningún ser humano, aunque sea no cristiano, no quería que nadie, yo creo que menos aún los no cristianos, no quería que nadie supiera lo que esta profecía decía en estos 7 mensajes, ¿no? O en estas 7 partes, o en esta nueva lista, no sé cómo lo quieramos decir. Y aquí es algo bien importante porque he estado, ustedes saben que me gusta también investigar acerca de lo que dice la palabra, también me gusta escuchar a otros predicadores para que pues el Señor nos guíe aún a través de lo que le muestra a hermanos en la fe, no a cualquier charlatán, sino a verdaderos hijos de Dios llevados por el Espíritu, y acuérdense que el Espíritu nos confirma cuando es palabra de Dios. Entonces, hay algunos que osan decir que saben lo que dicen estos 7 truenos y dicen que a ellos les fue revelado lo que dijeron estos 7 truenos y se inventan muchas cosas que la misma palabra lo dice, se inventan que un ángel bajó y les dijo lo que estos 7 truenos decían o que ellos tienen un don especial para entenderlo. Esto es una completa mentira. El Señor nunca dijo, nunca dejó una profecía que fuera de interpretación privada. Recuerden que el mismo apóstol Pedro nos lo dijo. No hay profecía que sea de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que no hay profecías exclusivas para ciertas personas que los demás no entiendan. La profecía fue dada a la iglesia. Acuérdense que la profecía es palabra de Dios, mensaje, ya sea para exhortar, para animar, para consolar
palabra de Dios que Dios da a sus mensajeros, pero que no queda oculta a la iglesia. La iglesia, que es su esposa, imagínense, la iglesia es esposa de Cristo. Y yo no creo que el Señor tenga guardado un secreto para su iglesia y que sí se lo revele a los que no son su iglesia. No me parece lógico. Entonces cualquiera que diga que él tiene la revelación de estos 7 truenos está mintiendo y es un falso profeta y tiene mala doctrina. Entonces tengamos cuidado, hermanas, de lo que escuchamos. Tengamos mucho cuidado. Seamos cautelosas y cuidadosas porque hay muchos falsos profetas. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que se levantarían falsos cristos, falsos maestros. Y más cuando estemos en los últimos tiempos, y precisamente estamos en los últimos tiempos, estamos, como ya lo hemos estudiado, en el principio de dolores. ¿Cuánto va a durar este principio de dolores? Es algo que nosotros no sabemos, porque el día y la hora tampoco nadie la sabe. Aunque yo he visto ahí por ahí algunos videos, y más ahora en YouTube, que dicen que el día del arrebatamiento va a ser tal día. Alguno me mandó alguna vez un mensaje en uno de los audios que grabamos para Apocalipsis y me mandó un mensaje de que el arrebatamiento iba a ser en septiembre del 2024, si no mal recuerdo que me dijo, y dio ahí sus razones. Yo, la verdad, leí un poco de su mensaje, no lo leí mucho. En realidad el día y la hora no la sabemos, y no somos más que el Espíritu Santo, no somos más que Dios. Ahora, recuerden que cuando el Hijo dijo que él no sabía el día y la hora, él lo dijo estando en condición humana. Yo estoy segura que él estando en condición de Dios y siendo uno con el Padre, él conoce el día y la hora, pero nosotros no. Ahora, pero si nuestro Señor Jesús, estando en condición de humano, siendo varón perfecto, en íntima comunión con el Espíritu Santo, él dijo que él no sabía el día y la hora. Dijo solo el Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba en condición humana. Y dijo, no, solamente el Padre lo sabe y yo no lo sé, porque estaba como hombre. Entonces acuérdense que él dejó su condición de Dios y no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Eso es lo que nos dice Filipenses. Entonces, al dejar su posición de Dios, él también dejó por un momento su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Él dejó por un momento todo eso, aunque el Espíritu Santo, recuerden que le revelaba muchas cosas, pero él dejó eso solo por un momento, aunque nunca dejó de ser Dios, pero él dejó solo por un momento eso. ¿Para qué? Para hacerse hombre, para humillarse, para ser experimentado, quebrantado y para pagar el precio de nuestra culpa. Entonces, para presentarse a él como sacrificio perfecto era necesario todo esto. Ahora, en eso se basa que el Señor dijera que él no conocía el día y la hora. Entonces yo les repito, si él siendo varón perfecto, varón sin mancha, sin pecado y estando en comunión con el Padre, no sabía, ¿qué hombre podría ser mejor que nuestro Señor Jesucristo? Y entonces él sí saber el día y la hora. El Señor dijo que no, y no lo reveló a sus apóstoles, ni a los 12 que estaban íntimos con él, no lo reveló a su iglesia, y tampoco reveló el misterio de estos 7 truenos. Y no debemos de angustiarnos o de clavarnos con esta situación y de querer investigar por aquí, por allá, porque mira, teorías vamos a encontrar en muchos lados y muchos van a decir, ay, mira, los 7 truenos decían esto, ay, mira, el día y la hora es esta. Y vamos a encontrar muchos y podemos ser desviadas. Cuando el Señor no quiere que estemos preocupadas por eso, quiere que estemos atentas a hacer su voluntad, que es vivir en santidad, estar en oración, estar velando, orando, estar leyendo la palabra de Dios, estar en comunión, amándonos unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere que nos estemos ocupando. Pero bueno, ahorita estamos estudiando acerca de los 7 truenos. Vamos a ver qué más podemos aprender acerca de estos 7 truenos. Ahora, ¿por qué? ¿Habría una razón de por qué Dios permite que estos 7 truenos queden sellados para nosotros? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué?
¿Por qué Dios permite que estos 7 truenos queden sellados? Bueno, una pregunta más. ¿Y qué caso tiene que nos relatara este acontecimiento si al final no nos diría lo que dijo? Así de que, Señor. Imagínense, y entonces sonaron 7 truenos y cuando iba a escribir lo que decían estos 7 truenos, me dijo que no escribiera nada. Y podríamos decir, se oiría, ¿no? Así como que, chalas. Chalas. Bueno, pues hay un principio. Les dije que les iba a leer Deuteronomio 29:29. Y este es un principio que no debemos de olvidar. Y esto lo escribió Moisés. Moisés, el que le dio la ley a Israel, escribió esta parte. Acuérdense que Moisés fue un profeta que vio a nuestro Dios cara a cara. Dice que era un hombre manso, que como él, no hubo profeta como él, hablando humanamente, claro. Y acuérdense también, de Moisés hemos aprendido muchísimo, de cómo su rostro también era resplandeciente. Hemos aprendido comparado las plagas de Egipto con las plagas que vivió, que está hablando la palabra de Dios ya en las trompetas. Bueno, hemos tomado mucho de parte de Moisés para aprender en Apocalipsis y nuevamente vamos a aprender de él. Él escribió esto, siendo un hombre que tuvo mucha revelación, siendo el hombre que vio la gloria de Dios, la espalda de la gloria de Dios, ¿no? Y nos dice, el mismo Señor nos dice que Moisés vio cara a cara y que él así lo quiso y que no iba a querer que otro le viera cara a cara como le vio Moisés. Entonces, fíjense lo que escribe Moisés, pensando en esto, pensando en este hombre, fíjense, Moisés escribe, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Siendo Moisés quien era, haciendo las señales y los prodigios que él hizo, viendo cara a cara a nuestro Dios, porque Dios así lo quiso, él escribe esto. Porque aún hay cosas secretas de Dios que él no quiere revelar. Y fíjense, dice, en otras palabras, Moisés estaba escribiendo, apenas si ni siquiera cumplimos con lo que nos ha sido revelado, si no podemos cumplir con amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, con la serie que estamos viendo de las emociones, ni siquiera podemos controlar nuestras emociones al 100% y queremos toda la revelación, no. Y esto lo digo a lo mejor no para ti, sino a lo mejor para los falsos profetas, ¿no? O para aquellos que tienen comezón de oír, que quieren más y que quieren más y más revelación y más revelación. No, dice, ocúpate de lo que a ti te toca. ¿Y qué te toca? Cumplir los mandamientos, obedecer la voluntad de Dios. Y los misterios, lo oculto, eso le pertenece a Dios. Pero también hay algo importante, o sea, diríamos, bueno, ok, ¿por qué no se lo reveló a todos? Porque a Juan sí y a nadie más. ¿Por qué nada más a Juan? Aquí es algo importante, fíjate que Dios desea tener una íntima comunión con cada uno de nosotros, una comunión personal. Él quiere una relación personal. Sí quiere que nos congreguemos, sí da su palabra a toda la iglesia, sí quiere que seamos uno como Él, el Padre y el Espíritu son uno, pero también quiere que nosotros estemos a solas con Él. Vamos a recordar un poco que el apóstol Juan, cuando recibió la visión o toda esta profecía del Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos. Recuerda que él estaba preso ahí, o más bien exiliado, por causa de la palabra de Dios. Antes de esto, a él ya se le había intentado quemar en aceite hirviendo, decían, que se le metió, pero que nada más no le pasó nada. Se cuenta que ni siquiera un cabello se le achicharró, como pasó con los amigos de Daniel. Igual el milagro fue con el apóstol Juan, porque Dios así lo quiso, porque hubo otros apóstoles, como ya también les comentaba, el apóstol Jacobo, que también era uno de los 12, que casi iniciando el libro de Hechos lo matan. Bueno, pues el caso de Juan fue diferente. Él vivió muchos años,
Intentaron matarlo y no pudieron. Lo exiliaron y mejor murió de viejito porque no lo pudieron matar. Pero durante este tiempo el apóstol Juan, el apóstol del amor, el discípulo del amor, escribió pues el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y también pues el Apocalipsis, estando él en la isla de Patmos. Pero recuerda también, hermana, que a principios en Apocalipsis uno dijo que él estaba en el día del Señor, estando en el Espíritu, dice, estando en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando él dijo esto, él estaba diciendo que él estaba en comunión con Dios. Él estaba, ¿qué entendemos? Él estaba orando. Él estaba orando, estaba meditando la palabra, lo que tuviera a su alcance. Él lo estaba meditando, estaba escribiendo, tal vez recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, tal vez escribiendo algunas de las que recordaba, no sé qué estuviera haciendo en ese momento, pero él estaba meditando en la palabra de Dios y estaba orando. Por eso dice que él estaba en el Espíritu. Y entonces, estando él en el Espíritu, tiene toda esta visión, que como lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1, hablamos de que necesitamos estar en el Espíritu para que realmente puedas ver al Señor Jesús en tu vida. Entonces, esto es importante. Dios tiene una palabra para su iglesia, pero Dios tiene una voluntad en particular para cada uno de nosotros. Él quiere que tengas una función, un propósito en esta vida. No va a poner que todos seamos, por ejemplo, no va a decir, todos los quiero que se vayan a China a predicar. Y luego, ¿qué vamos a hacer todos en China predicando? No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos pone cada uno en su lugar. El ejemplo es la familia. Él pone a un padre, él pone a una madre y él pone a los hijos. Y a cada uno le da su función diferente. Y él quiere tener una relación personal con cada uno para enseñarle al padre cómo ser padre, a la madre cómo ser madre y a los hijos cómo ser hijos. Entonces él quiere tener esta comunión personal con sus hijos. Y esto es lo que estaba pasando con Juan. La dicha de que Juan pudiera escuchar lo que decían estos 7 truenos es la dicha de estar en el Espíritu, es la dicha de estar en comunión, en íntima comunión con el Padre. Entonces, nosotros podemos tener nuestros 7 truenos, lo voy a decir en sentido figurado. Sí, Dios puede hablar contigo y revelarte algo a ti, pero no que contradiga la palabra de Dios. No, algo que tenga que ver directamente contigo. Te puede decir, por ejemplo, hija, quiero que vayas a ese trabajo. Hija, quiero que vayas con tal familia y compartas la palabra. Hija, quiero que vayas en este mismo instante, dejes lo que estás haciendo y te pongas a orar por esto. A eso me refiero, no me refiero a que se te aparezca un ángel y te dé nueva profecía y fechas y todo, como lo hizo la fundadora de la secta de los adventistas. No, me refiero a la comunión personal que él pudiera tener contigo. Al decirte, a que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, que te diga, en este instante quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo y quiero que vayas a tal lado. Quiero que dejes de hacer esto y quiero que hables con tal persona y que le hables de mí y que le digas exactamente esto. A eso me refiero. Esos son los 7 truenos que Dios puede tener para tu vida. La plática personal que Él quiere tener contigo, ¿sabes cada cuándo? Todos los días, a cada momento. Hay momentos especiales en los que Él quiere que te apartes, que te vayas como si estuvieras en tu isla de Patmos, aparte, sola. Te apartes, te retires de todos y estés en comunión. Que tú también puedas decir, estando yo en el espíritu, apartada en mi recámara, o no sé, donde tú te apartes, y digas, entonces el Señor me dijo esto. Me dejó muy en claro cuál era su voluntad para mi vida. Porque ¿sabes qué? Hablando de la serie de las emociones, a mí me sorprende mucho, ahora que iniciamos esta serie, cómo Dios va moviendo cada cosa, cada necesidad. Hemos estado viendo cada una de las series y no es coincidencia, hermanas. No es coincidencia que cuando veamos una serie estemos viviendo algo similar a lo que se está compartiendo en la serie, ya sea por Gris, ya sea por mí, que son las series que ahorita se han mandado, pero aún por las demás hermanas que también están preparando ya sus series, ¿no? Entonces, no es casualidad, no es casualidad. Dios nos dice en la intimidad. A mí me dijo, en mi intimidad, en mis 7 truenos, me dijo, Wendy, habla de las emociones, porque hay demasiadas emociones fuera de control en el grupo. Y ahí me dijo.
Y para esto, hermanas, también me tuvo que llevar a mí a experimentar emociones fuertes. Y me tuvo que llevar a mí a experimentar el poder de Dios para vencer la tentación y para controlar esas emociones, para salir más que vencedora. Dios también tiene una palabra para ti, hermana, pero eso no va a pasar si tú no estás en tu isla de Patmos. Lo voy a poner así. Si tú no estás en el Espíritu, nunca vas a escuchar cuáles son los 7 truenos para ti. Y 7 truenos porque acuérdate que el 7 es perfecto. ¿Cuál es su voluntad perfecta para ti? ¿Cuál es, hermana? ¿Cuál es? Dios quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. No quiere tener una relación grupal. Él ama a su iglesia y adora, y la iglesia le adora en conjunto. Él se alegra. Él dice que Él habita, Señor. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Sí, 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 sí. Pero Él también está en lo íntimo, en lo secreto, contigo. Dios tiene un propósito, una voluntad personal para tu vida. ¿Ya sabes cuál es? ¿Ya sabes cuál es tu llamado? ¿Ya sabes cuál es la respuesta a eso que tú estás preguntando? Más que te estés dando vueltas en tu cabeza de le voy a hacer así, le voy a hacer de esta forma, le voy a hacer de esta otra forma. No, hermana, esa no es la solución. La solución para saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso que tú le estás preguntando es estar en tu isla de Patmos, en comunión, en el Espíritu. Esa es la respuesta. Y esto es lo que podemos aprender de estos truenos. Y por último, hermanas, quiero darles una cita acerca también de Moisés, que les digo que aprendemos tanto de la vida de Moisés. Y quiero leerles, se los voy a leer muy rápido, son varios versículos, voy a usar 2 capítulos de Éxodo 19 y 20, y lo voy a leer rápido y después les voy a decir por qué escogí estas citas, y voy a leerlo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifíquelo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, y porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdese, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y bueno, sigue el capítulo 20, pero ahorita lo leemos, que les dije que iba a ser 19-20, pero antes de ir al 20, yo les quiero platicar que cuando Moisés, recuerden que él estaba platicando con Dios y luego le dice que baje porque él va a hablarle al pueblo. Y entonces cuando viene la voz de Dios, viene como voz de truenos. Y les quería leer esta cita, porque así es la voz de Dios. La voz de Dios es una voz con autoridad. La voz de Dios es una voz fuerte que no puede ser callada por nadie. Nadie puede callar la voz de Dios. Estar en la presencia de Dios es algo tremendo,
pero es algo realmente bendecido. Y ahorita vamos a ver cuál es la reacción de este pueblo. Voy a seguir leyendo en el versículo 20, pero antes de empezar a leerlo, déjame decirte que antes de buscar tantos misterios acerca de qué se trataban estos 7 truenos, nos podemos dar una idea, hablando de los ayes del librito que vio Juan. En esto puede tratarse de eso, pero no vamos a tratar de identificar. Yo lo que les quiero decir es que cuando el Señor habla, se obedece. A esto es a lo que quiero llegar. Cuando el Señor habla, se obedece. Y la voz de Dios era como voz de truenos, de relámpagos, de sonidos muy fuertes, sonidos como de bocina. Y entonces, ¿qué era lo que el Señor decía en el monte Sinaí? ¿Qué era lo que el Señor decía? Fíjense lo que el Señor decía. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Antes de leer lo que sigue, quiero entonces decirles, ven cómo Moisés subió y todo el pueblo escuchaba esto. Recuerden que ellos no podían acercarse más allá porque si se acercaban eran apedreados. ¿Por qué no podían acercarse? ¿Porque el Señor prefería a Moisés? No, es porque ellos no estaban del todo limpios. Aparentemente se habían santificado, no habían tocado mujer durante 3 días y todo para estar limpios, habían lavado sus vestiduras para estar bien delante de la presencia de Dios, pero ellos estaban bien de afuera, pero de adentro no. Ellos recuerden que batallaron y fueron derrotados por la incredulidad. ¿Y cuántos no están así? Escuchan la voz de Dios y les parecen truenos tremendos. Y el mismo Dios no deja que se acerquen porque no hay santidad en su interior. Hermana, no estés así. No estés así. Acércate a escuchar la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué a veces escuchas estos truenos? Porque te da miedo aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Pero la voluntad de Dios en tu vida no es gravosa, es buena, es agradable y es perfecta. Y se escuchan a tu alrededor como truenos, como relámpagos, como bocinas. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está en santidad se amedrenta ante esa voz fuerte de nuestro Dios. Muchos te pueden decir, ¿cómo? ¿Tú no haces esto? ¿Tú no haces el otro? ¿Tú no te diviertes? ¿Qué vida tan aburrida o qué vida tan estricta? Y para nosotros, los que somos hijos, es toda una vida placentera. El pueblo de Israel estaba espantado escuchando los relámpagos, pero tú piensa cómo estaba Moisés. Moisés estaba gozoso, admirado, asombrado,
maravillado de todo lo que él estaba escuchando, porque la misma mano de Dios, el mismo dedo de Dios estaba escribiendo su ley en tablas, pero la estaba escribiendo también en el corazón de Moisés. Hermana, tú no te puedes quedar abajo del monte, tú tienes que subir, pero para poder subir al monte tienes que estar santa, tienes que estar preparada, tienes que creer como Moisés creyó para subir y no tienes que ser como todo el pueblo que prefirió ver a Dios de lejos. Estos son los 7 truenos. ¿Quieres escuchar lo que dicen los 7 truenos en tu vida? No de los que oyó Juan, porque esos fueron para Juan, y Juan lo entendió y lo recibió. Pero Dios tiene truenos para tu vida. ¿Qué quiere decir? Mandamientos para tu vida, voluntad para tu vida. Él los tiene. Y te quise leer Éxodo 20 para que vieras que lo que decían estos truenos eran los 10 mandamientos. Eso era lo que decían estos truenos. Los que oía el pueblo de Israel, porque Moisés oía claramente. Juan oyó claramente lo que decían estos truenos. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere decirte algo directamente a ti, pero tú tienes que ser santa y tú tienes que tener fe. Pero vamos a ver la respuesta del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, de por sí, el Señor dijo, tú no estás preparado. Tu condición interna no te permite acercarte al monte santo. Hermana, muchas veces he escuchado que algunas me comentan que no pueden orar, que no pueden leer la Biblia. Y eso no tiene que ver con Dios, sino contigo. Tu condición no te permite acercarte al monte santo. Tu incredulidad no te permite. Recuerda que ¿qué era lo que más tenía el pueblo de Israel? Incredulidad. Tenían hambre y no creían que Dios les podía dar de comer. Tenían sed y no creían que Dios podía darles agua. Venía el enemigo y no creían que Dios podría librarles de la mano del enemigo. Dios les deja ver la tierra prometida y no creían que Dios fuera capaz de meterlos a la tierra prometida. Entonces, por incredulidad, nos dice Hebreos, no alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Hermana, por esa incredulidad, ellos no podían subir al monte santo. Si tú no puedes orar, si tú no puedes leer la Biblia, si tú no puedes oír la voz de Dios, si solo escuchas relámpagos que no entiendes nada, no entiendes de qué se tratan, habría que buscar en tu corazón si hay incredulidad, si hay falta de fe. Pero yo te aconsejo una cosa, no hagas lo que hizo este pueblo. Mejor pídele a Dios que trabaje en tu corazón, que trabaje en esa incredulidad y la quite y ponga fe en tu corazón. Pero no te pongas más lejos, porque este pueblo se puso más lejos de lo que ya estaba. Se apartaron todavía más. Y fíjate, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. No hagas esto, hermana. No hagas esto. No le digas al Señor que no hable directamente a ti. No, Dios no quiere hablar con uno. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Dios quiere hablar contigo, pero si tú prefieres estar de lejos porque te da miedo escuchar su voz, ¿sabes por qué te da miedo escuchar su voz? Porque no te gusta lo que te dice. Porque no te gusta su voluntad. Porque el Señor te dice, no quiero que hagas esto, pero yo quiero hacerlo. Pero es que lo siento en mi corazón. ¿Y qué importa? El Señor no quiere que lo hagas, pero como tú no estás dispuesta a obedecer, entonces escuchas de lejos y no te acercas. Pero cuidado, hermana, no te vayas a alejar tanto. No te vayas a alejar tanto que no vayas a entrar al día de reposo. Cuidado, cuidado, dice el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. A veces así pasa. A veces no tenemos en claro cuál es la voluntad de Dios y parece como un panorama oscuro.
pero acércate, porque no importa que esté oscuro, ahí está Dios. Pero ¿de qué te sirve estar donde hay luz? Aparente luz, ¿eh? Yo esta luz la podría decir, ¿de qué te sirve estar donde está tu comodidad, donde no sientes feo, donde aparentemente todo va bien? ¿De qué te sirve si ahí no está Dios? ¿De qué te sirve? Acércate, acércate ahí a donde se ve que está oscuro, porque no está oscuro, porque la verdadera luz está ahí adentro. El pueblo veía oscuridad y por eso no se acercó. El pueblo oía los estruendos, los relámpagos y no se acercó, tuvieron miedo. Y Moisés, que ya sabía, porque él había estado varias veces antes con Dios, él dijo, no, yo prefiero estar allá adentro. De aquí afuera se ve feo, pero estar allá adentro es hermoso, es delicioso. Es como cuando todo el mundo ve que tú estás viviendo una prueba. Y todo el mundo podría tener miedo. Ay, no, yo no quisiera estar en la condición en la que está Wendy, por ejemplo. Uy, no, no quisiera que me pasara lo que a ella le está pasando. Y todo el mundo ve la prueba de afuera y parece que está oscuro, que está horrible, que hay tormentas y relámpagos y todo. Pero cuando tú estás adentro de esa tormenta, sí, sí estás dentro de esa tormenta. Y sabes que Dios está ahí, no quieres salirte. No porque no quieras salir de la prueba, sino porque no quieres dejar la presencia de Dios. Y le dice, Señor, yo no quiero salir de esta si no salgo contigo. No quiero, Padre. O salgo contigo o no salgo. Así se lo decía yo al Señor ahora con la prueba de la enfermedad que pasamos en familia, de este contagio que vivimos. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que todo esto se ve tremendo, pero yo no quiero salir con vida si no salgo contigo. Prefiero no vivir, prefiero morir en este instante antes que andar sin ti. Tú que sabes el futuro, tú sabes si voy a estar pegada de tu mano y si voy a estar tomada de tu mano, ahí me quiero quedar. Entonces, que viva y si no, mejor que muera. Pero yo no quiero andar por ahí por la vida tratando de evitar las pruebas o tratando de evitar las tormentas. ¿Por qué? Porque yo sé que aún dentro de esa tormenta, ahí está mi Señor Jesús. Dentro de esta oscuridad, ahí está mi Señor Jesús. El Señor tiene 7 truenos para cada uno de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Tiene mensajes, mensaje perfecto para cada uno de sus hijos. Y lo vuelvo a repetir, no en contra de su palabra. No estoy hablando de nueva profecía, no estoy hablando de nueva revelación. Estoy hablando de la íntima comunión de un hijo con un padre y con su Padre Celestial. Escuchemos los truenos, escuchemos la voz de Dios. No te quedes abajo, sube al monte, súbete al monte. Entra en esa oscuridad, entra a eso que te da tanto miedo. Entra, porque ahí está Dios. Y me refiero a su voluntad. Espero estar enviando bien este mensaje a tu corazón, hermana. De verdad anhelo que tengas una íntima comunión con Dios. En la serie de las emociones vamos a hablar acerca del miedo. Y el miedo es algo que paraliza. El miedo es algo que yo experimenté en mi propia carne y que de verdad no deja algo bueno excepto el aprender. Aprende, aprende, no tengas miedo. Si Dios está contigo, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios está contigo. No importa, no tengas miedo. Sube al monte, santifícate, santifícate en el Señor y sube al monte. Obedece al Señor y sube al monte, porque entonces Él revelará su mandamiento a tu vida. Vamos a orar, hermanas, vamos a terminar este tiempo con una oración y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos escuchar esta palabra, porque sabemos que tú estás pidiéndonos que tengamos una comunión contigo. Gracias, gracias por este mensaje que aparentemente no podíamos aprender o más bien aparentemente no podríamos explicar nada acerca de los 7 truenos, pero no se trata del misterio escondido, sino se trata de la enseñanza que tú revelaste al dejar escrito lo de los 7 truenos. Eso es lo que quieres.
intimidad contigo. Eso es lo que quieres con mis hermanas, Padre. Yo sé que estás con cada una de mis hermanas con las que están escuchando este audio. Y me siento triste porque las que más necesitan escuchar esta palabra son las que no escuchan la palabra, son las que no ponen los audios, son las que se apartan del grupo, Padre. Pero Señor, tú puedes tocar sus corazones, tú puedes darles un tiempo para que te escuchen, Padre. Ayúdalas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.